lo que ustedes van a tener como admisión son las fracturas de radiodistales y las fracturas de tobillos como una de las más frecuentes, ¿no? Existen dos comportamientos, como les había explicado, o dos grupos. Un grupo primero que es de mayor edad, ¿no? Son los pacientes geriátricos que llegan a emergencia y en un gran porcentaje tienen este tipo de fracturas a nivel del radio distal que compromete la parte articular de la misma, ¿no? Y de acuerdo a ello, encontramos más mujeres que hombres, a diferencia de los jóvenes que son accidentes de tránsito, que son varones después de un accidente con sus motocicletas o a nivel también eh, vehicular, pueden producirse este tipo de lesiones. 2/3 de las fracturas, de todas ellas, son articulares. En relación al mecanismo de producción, acá es lo que nosotros hablábamos, el tipo de vector, ¿no? Cómo cae la mano cuando existe una caída y una persona pone la mano en extensión. Eh, eh, Producimos una fractura extraarticular donde el desplazamiento es a nivel dorsal y lo que se conoce como una fractura de Colles, ¿no? Esta es en la imagen, la característica imagen de dorso de tenedor. Así se observa una fractura extraarticular. Ustedes pueden observar cuando llegan en una emergencia y solamente con la inspección, solamente observando este tipo de lesión, ya pueden hacer un diagnóstico presuntivo de que existe una fractura del radio distal y con una mayor probabilidad de que sea una fractura de Colles, ¿no? Este tipo de fractura puede producir una lesión también al nervio mediano por compresión. El segundo mecanismo de producción es cuando una persona cae con la muñeca en flexión. Entonces, ya el fragmento distal no se va a nivel de la región dorsal, sino a nivel volar, ¿no? Y este es una forma típica en bayoneta de la muñeca, en el cual el fragmento está en la región volar y el epónimo con la que se conoce este tipo de fracturas son las fracturas de Smith. También es una fractura extraarticular, ¿no? Produciéndose una limitación funcional y también una lesión del nervio mediano. Tanto las fracturas de Colles, que es una fractura extraarticular con desplazamiento dorsal, como la fractura de Smith, que también es extraarticular y con desplazamiento volar. El tratamiento que nosotros hacemos en sala de emergencia es una reducción incurrenta más una colocación de yeso brachiopalmar. Pero puede ser que este paciente necesita utilizar su muñeca en el menor tiempo posible y reinsertarse a la actividad laboral también de forma rápida y en la cual se le puede ofrecer un tratamiento quirúrgico. No es el tratamiento quirúrgico en las fracturas extraarticulares, no es una indicación absoluta, pero sí se puede dar una indicación relativa en relación a la actividad laboral. Porque este tipo de fracturas, al colocarle un yeso, más o menos esperamos que consolide unas 6 semanas, ¿no? Después de retirado el yeso, se indica terapia física y este paciente también puede demorar unas 6 semanas. En total es un promedio de 3 meses que puede durar desde el tratamiento de la fractura hasta la rehabilitación y para que se pueda reinsertar a un trabajo laboral. Pero
Si hacemos un tratamiento quirúrgico, ¿no? El paciente a las 48 horas después de una cirugía ya está, se le indica un movimiento, ¿no? Y a los 15 días ya se indica terapia física para recuperar la pronosupinación, ¿no? Y si es un trabajador que tiene una actividad administrativa, que no tiene que hacer una actividad que cargue fuerza sobre esa muñeca, tranquilamente puede regresar al mes a su trabajo. Otro tipo de mecanismo de producción son las lesiones tipo cizallamiento y en la cual nosotros podemos observar las fracturas articulares que se conoce como Rea Barton, ¿no? Este mecanismo de cizallamiento sí tiene un compromiso articular. Si ustedes observan en la imagen inferior, ¿no? Observamos en un plano lateral, en una radiografía lateral, que el tipo de fractura es una lesión en el cual va a existir ya una alteración en la articulación y luxación del carpo, ¿no? Cuando son las fracturas Barton dorsales, el carpo, como se observa en la imagen, ¿no? De abajo, se desplaza dorsalmente. Es como si fuera una coles, pero lleva todo el fragmento del carpo. Entonces, esta sí es un tratamiento quirúrgico. Y en la Barton volar también como si fuera una Smith, ¿no? Pero se lleva la parte de la articulación del carpo y en este momento nosotros ya conocemos este tipo de fracturas como una luxofractura. Es una fractura del radio distal con luxación del carpo, a diferencia de las fracturas extraarticulares donde existe una congruencia entre el fragmento distal del radio y el carpo, tanto en las de Coles como en la de Smith, pero a diferencia de las de Barton ya existe mecanismo de luxación del carpo. Otro tipo de mecanismo de producción son también cuando existe una fractura de cizallamiento y existe la fractura a nivel de la estiloides radial, ¿no? Esa fractura de estiloides radial también es considerada quirúrgica porque es una fractura articular y se conoce como una fractura de Schoeffer o de Huntington, ¿no? Que necesita también tratamiento quirúrgico. Y las fracturas con compresión axial, que se conoce como la fractura de Denbosch, existe una fractura de hundimiento de la zona de la faceta articular del semilunar, como se observa en la figura del lado derecho, ¿no? Pierde la altura y este también necesita tratamiento quirúrgico, en la cual el gesto es levantar la parte articular y existe un espacio, como se observa, ¿no? En la imagen de abajo, radiográfica, y ese fragmento tenemos que darle un soporte y le colocamos un injerto óseo que puede ser un aloinjerto o un autoinjerto. Pero nosotros utilizamos más el aloinjerto para darle un soporte y colocamos una placa para recuperar la parte articular que había sido lesionada por la fractura de compresión axial. Muy bien, entonces, clínicamente el paciente va a llegar con un dolor y con una deformidad, edema a nivel de la muñeca, una limitación funcional, se pierde los movimientos de flexión y extensión de la muñeca y la pronosupinación, ¿no? Ante esa evaluación clínica, ustedes tienen que confirmar el diagnóstico. Clínicamente ya ustedes están ante una sospecha de una fractura de radio distal, pero la radiografía lo que tienen que ustedes tener como objetivo valorar si esa fractura de radio distal es una fractura extraarticular o una fractura articular, porque dependiendo de esa clasificación, ustedes tienen que definir el tratamiento. Las fracturas extraarticulares se pueden hacer un tratamiento imprento, reduce la fractura y le colocas un yeso, pero las fracturas articulares, la indicación es quirúrgica, solamente